Buenos días, licenciada. A continuación, el grupo número 2 para la exposición de nuestro panel de discusión con el tema Orientación educativa para la convivencia, igualdad y la lucha. Las integrantes del tema son Careles Freire, Alba Encalada y mi persona, América González. Como introducción, tenemos la orientación educativa para la convivencia, la igualdad y la lucha contra la violencia constituyen un componente esencial del sistema educativo ecuatoriano, en tanto busca garantizar entornos escolares seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, la escuela no solo cumple una función formativa en el ámbito académico, sino que asume un rol preventivo y protector frente a situaciones de violencia, discriminación y vulneración de derechos que afectan a niños y niñas. La orientación educativa se configura así como un proceso de acompañamiento integral que promueve el desarrollo socioemocional, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de relaciones basadas en el respeto, la equidad y la corresponsabilidad. Como primer punto a tratar, tenemos la Política Nacional de Convivencia Escolar. Dentro de esto tenemos que el Ministerio de Educación del Ecuador tiene como objetivo garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación en entornos escolares seguros, protectores y libres de violencia. El documento en el que nos hemos respaldado se fundamenta en un sólido marco legal nacional e internacional, alineado con la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Convivencia sobre los Derechos del Niño. La política plantea un diagnóstico de la convivencia escolar que identifica problemáticas como la violencia, el acoso escolar, la discriminación y otros riesgos psicosociales, reconociendo que estas situaciones están vinculadas a dinámicas sociales más amplias. Para su abordaje propone tres ejes estratégicos de acción: la formación para la convivencia, la prevención de conflictos y la promoción de una cultura democrática, incorporando enfoques transversales como el enfoque de derechos, el enfoque de género y la interculturalidad. Además, la inclusión y el bienestar. A continuación, mi compañera. Gracias, compañera. Como siguiente tenemos lo que es el marco legal. La convivencia escolar constituye un derecho fundamental y una responsabilidad compartida entre el Estado, la institución educativa y la comunidad. En el Ecuador, esta responsabilidad se sustenta en un sólido marco legal que orienta la protección integral de niñas, niños y adolescentes en los espacios educativos. Dentro de este panel estaré analizando un poco más sobre el marco legal que fundamenta la Política Nacional de Convivencia Escolar, destacando sus principales aportes, alcances y desafíos para su aplicación efectiva en las comunidades educativas. Lo que es la fundamentación teórica nos dice que el marco legal de la Política Nacional de la Convivencia Escolar se apoya en instrumentos internacionales y nacionales que garantizan el derecho a una educación segura, inclusiva y libre de violencia. Entre los principales referentes internacionales se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce los derechos de niños, niñas y adolescentes a desarrollarse en entornos protectores y libres de toda forma de violencia. A nivel nacional, la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural establecen obligaciones claras para el Estado y las instituciones educativas. En cuanto a los aportes positivos del marco legal, nos dice que uno de estos aportes principales es que posiciona a la convivencia escolar como un componente esencial del derecho a la educación y no como un aspecto secundario de la gestión educativa. La normativa reconoce a las instituciones educativas como espacios democráticos de ejercicio de derechos en donde se debe garantizar la igualdad, la no discriminación y la protección integral. Por último, en los límites y desafíos del marco legal, nos dice que a pesar de su solidez normativa, el marco legal enfrenta importantes desafíos en su aplicación práctica, ya que existe una brecha entre lo establecido en la normativa y la realidad cotidiana de muchas instituciones educativas, donde persisten situaciones de violencia, discriminación y vulneración de derechos.
Asimismo, la aplicación del marco legal depende en gran medida de formación de los actores educativos y de la disponibilidad de recursos institucionales. Otro tema muy interesante es el análisis de la convivencia escolar en las comunidades educativas. Nos dice que la convivencia escolar constituye un componente fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes y para la consolidación de ambientes educativos seguros e inclusivos. En las comunidades educativas, las dinámicas de convivencia reflejan tanto las relaciones internas de la institución como las problemáticas sociales del entorno. En cuanto a la caracterización de la convivencia escolar en las comunidades educativas, nos dice que la política presenta un diagnóstico amplio de la convivencia escolar, identificando factores que afectan el clima institucional, entre los que destacan la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el acoso escolar, la violencia sexual y la discriminación hacia estudiantes en situación de movilidad humana. Este análisis nos permite comprender que la escuela se encuentra aislada de una realidad social, por lo tanto reproduce tensiones y riesgos presentes en el entorno comunitario. De acuerdo con este análisis, los ambientes escolares reflejan patrones sociales que inciden directamente en las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Los aportes de este análisis nos dice que en su enfoque contextualizado e integral que reconoce la diversidad de las relaciones, de las realidades que enfrentan las comunidades educativas, es el visibilizar las causas sociales y familiares de los conflictos escolares, la política también que promueve una comprensión más amplia de la convivencia y también evita reducirla únicamente a problemas disciplinarios. En cuanto a los límites y aspectos críticos de este análisis, nos dice que a pesar de esta profundidad del diagnóstico, el análisis de la convivencia escolar se centra predominantemente en la identificación de problemáticas, lo que limita la visibilización de experiencias positivas y prácticas exitosas, ya que existen en algunas comunidades educativas. Esta ausencia dificulta la construcción de referentes concretos que pueden ser replicados en otros contextos. Además, el énfasis de los factores de riesgo se pueden generar con una visión homogénea de las comunidades educativas sin considerar suficientemente sus capacidades y recursos internos para la gestión de la convivencia. Muchas gracias, compañera, por su aporte. En base a lo que usted nos ha comentado el día de hoy, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿De qué manera el marco legal de la Política Nacional de Convivencia Escolar contribuye a comprender y mejorar la convivencia escolar en las comunidades educativas? Muchas gracias, compañera. Bueno, referente a todo lo que he hablado en este panel, puedo decir que el marco legal de la Política Nacional de la Convivencia Escolar establece principios, derechos y responsabilidades que orientan la gestión de la convivencia en las instituciones educativas, proporcionando una base normativa que legitimita las acciones de prevención, protección y atención de situaciones de violencia. A partir de este sustento, el análisis de la convivencia escolar me permitió identificar cómo las problemáticas sociales y comunitarias inciden en el clima escolar y afectan el ejercicio efectivo de los derechos. De esta manera, el marco legal define obligaciones formales, pero también orienta a la interpretación de las dinámicas de convivencia en las comunidades educativas, facilitando la implementación de estrategias institucionales que promueven entornos seguros, inclusivos y respetuosos de la diversidad. Muchas gracias, compañera. A continuación, nuestra compañera Albita. Gracias, compañero. A continuación, les vamos a hablar sobre la política y los ejes estratégicos de ejecución. Aquí nos dice que la Política Nacional de Convivencia Escolar tiene como fin último fortalecer la protección integral y la convivencia armónica en el sistema educativo ecuatoriano. Se fundamenta en la idea que un ambiente de respeto, paz y seguridad sea indispensable para el desarrollo integral y el aprendizaje de cada uno de nuestros niños y niñas. A continuación, les les vamos a presentar una descripción de los ejes estratégicos, como es la descripción de la política. Aquí se habla sobre la política que busca transformar la realidad de las instituciones educativas, pasado de un enfoque puntativo basado en reglamentos y sanciones hacia una gestión colectiva y democrática de la convivencia.
con la finalidad de implementar procesos educativos participativos orientados al buen trato y la resolución pacífica de conflictos. En la situación esperada tenemos que logran que los estudiantes contribuyan activamente en ambientes de paz y protección con la participación de todos los actores, como es los docentes, las familias y los directivos. Los objetivos claves son garantizar los acuerdos colectivos para aprender y compartir diariamente, prevenir y erradicar la violencia en el acoso, la discriminación y el consumo de drogas. También tenemos fomentar los entornos familiares seguros y factores de protección, como son los ejes estratégicos de ejecución. También tenemos aquí los ejes estratégicos de ejecución, donde nos habla sobre la política que organiza tres dimensiones estratégicas que ordenan las actividades y procesos en los procesos educativos. ¿Qué tenemos? La dimensión formativa. Nos habla aquí de un enfoque que se orienta en el aprendizaje de principios y valores. En los procesos influye el aprendizaje de los roles sociales en grupos, desarrollando así habilidades sociales de educación y derechos. También tenemos la dimensión preventiva. El enfoque es buscar anticiparse la aparición de conflictos y mitigar los impactos de riesgos psicosociales. También aquí nos habla sobre los procesos como es la comprensión y la prevención específica de riesgos, la prevención de faltas graves y la educación para la no violencia. Tenemos otra dimensión muy importante como es cultural y sociedad democrática. El enfoque es dinamizar la escuela como una sociedad escolar donde se reconoce cada persona como sujeto de derechos y responsabilidades. El proceso se centra en la construcción participativa del código de convivencia y la animación socioeducativa de las familias. El propósito es crear una costumbre de vivir en paz como un bien colectivo, generando mediante la participación ciudadana de toda la comunidad. También tenemos el modelo de gestión para la implementación de la política. Aquí nos habla sobre la implementación de la Política Nacional de Convivencia Escolar. Se centra en transformar la realidad de las instituciones educativas a través de procesos colectivos y participativos, dejando atrás el enfoque meramente documental o administrativo. A continuación, sus componentes principales. Tenemos el primero, que es la dimensión de ejecución. Aquí nos habla sobre la política que se ejecuta mediante procesos y actividades ordenadas en tres dimensiones estratégicas, como es la dimensión formativa. Aquí busca a los miembros de la comunidad desarrollar competencias y habilidades para la convivencia, promoviendo la experiencia de respetar las normas como algo beneficioso para la armonía colectiva. Tenemos aquí la dimensión preventiva. Se enfoca en anticiparse a los conflictos y riesgos psicosociales. Promueve mecanismos y aprendizajes para gestionar la resolución de problemas antes que los afecten los vínculos interpersonales. También abarca la dimensión cultural democrática. Aquí nos habla sobre aspirar a generar una costumbre de vivir en paz mediante la participación responsable. Define a la escuela como una sociedad democrática donde sobrepasan las diferencias a favor del bien común. Tenemos el segundo, que es la organización en la institución educativa. Este modelo organiza procesos e insumos activos según los roles de los distintos actores, como asegurar un entorno escolar con los principios compartidos. Aquí abarca el liderazgo y la gestión. La gestión está a cargo de las autoridades institucionales como apoyo de la Junta Académica, Dimensión Formativa, el Departamento de Consejería Estudiantil, el DESE y la participación comunitaria. También aquí abarca el Código de Convivencia, que es el elemento central que coacciona y regula la vida diaria. También tenemos el tercero, que es la implementación progresiva. La transformación no es inmediata y requiere un proceso colectivo de educación. Aproximadamente 2 años, el éxito se mide por cambios observables, la realidad y el cumplimiento de metas evaluables de cada objetivo, evitando así la política que se limite a la acumulación de documentos archivados. Muy bien, compañera. En base a lo que usted nos ha comentado el día de hoy, me gustaría preguntarle cómo propone la Política Nacional de Convivencia Escolar transformar la gestión de las instituciones educativas y cuáles son los pilares estratégicos que sustentan esta implementación.
Gracias, compañera. Contestando su pregunta, le puedo decir que la Política Nacional de Convivencia Escolar propone una transformación profunda que consiste en pasar de un modelo punitivo y sancionador a una gestión colectiva y democrática y participativa. En esta transformación se sostiene sobre tres pilares o dimensiones estratégicas que son la dimensión formativa, la dimensión preventiva y la dimensión cultural y sociedad democrática. Gracias, compañera. Como conclusión, tenemos que la política nacional constituye un instrumento fundamental para el fortalecimiento de entornos educativos seguros, inclusivos y democráticos. Al abordar de manera integral las múltiples dimensiones que inciden en la convivencia dentro de las comunidades educativas, su sólido marco legal sustentado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y los instrumentos internacionales de protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes otorga legitimidad, coherencia a las acciones propuestas, reafirmando la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a una educación libre de violencia. Dentro del análisis de la convivencia escolar presentado, permite visibilizar problemáticas persistentes como la violencia, el acoso escolar, la discriminación y otros riesgos psicosociales, reconociendo que estas situaciones no se originan únicamente en el ámbito escolar, sino que reflejan dinámicas sociales más amplias. Asimismo, la descripción de la política y sus ejes estratégicos de ejecución evidencian una concepción pedagógica de la convivencia escolar, estructurada en torno a la formación, la prevención y la promoción de una cultura democrática, transversalizadas por enfoques de derechos, de igualdad, interculturalidad e inclusión. La incorporación del enfoque restaurativo representa un avance significativo en la gestión de los conflictos escolares, al priorizar el diálogo, la reparación del daño y la corresponsabilidad frente a modelos punitivos tradicionales. Muchas gracias, licenciada, por su atención.